pues yo escucho a muchos políticos que en su momento, o senadores que fueron gobernantes, que amaban a las Fuerzas Armadas y nunca hablaban de militarización. Hoy que son oposición, pues lo hacen de igual manera. Desde hace 30 años, y no exagero, los militares están en la calle ayudando a las cuestiones o coadyuvando a cuestiones de seguridad pública. Lo que sí hemos observado, como no lo habíamos visto en otras ocasiones, es que ahora sí van todos los senadores, ¿eh? Todos van a las sesiones, todos están en las votaciones, porque cada voto cuenta, porque es quirúrgica la operación, porque necesita la 4T 86 votos, no se puede enfermar, ni faltar uno, ni salir al baño, tienen que estar todos y todas presentes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Algo va a cambiar ahora que la Guardia Nacional quedará formalmente supeditada a las Fuerzas Armadas, aunque los hechos parece que ya lo estaba. Le agradezco estos minutos al doctor Juan Ibarrola, experto en estos temas de Fuerzas Armadas. Gracias, querido Juan. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, querido Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues mira que el ejército está en boca de todos, literalmente desde hace un buen rato y ahora más. Queda ya supeditada bajo mando de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional. Esto significa algo va a cambiar, algo seguiremos observando lo que hasta ahora hemos visto ya, Juan. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Manuel, yo creo que sí, y hay una razón. En primer lugar, es una razón jurídica y legal. Es decir, la Guardia Nacional, al depender administrativamente de una secretaría como es la de Seguridad y Protección Ciudadana, y por otro lado, operativamente de lo que es la Secretaría de Defensa Nacional, pues era un híbrido que tenía que componerse. Y aquí la realidad, Manuel, pues es evidentemente que no hay una estructura en el país que pueda darle cabida a una Guardia Nacional como se plantea. Una Guardia Nacional que desde un principio, insisto, tuvo un control operativo, un mando operativo militar. En otros países a esto le llaman tutela militar. No se politiza, fíjate que esta es la parte interesante. O sea, una tutela militar es lo que va a generar disciplina, orden, doctrina, evidentemente una ruta profesional para los guardias nacionales de largo plazo, cosa que en México no se tiene. Sin embargo, escuchando ciertas posiciones ahorita a la entrada de esta nota, pues yo escucho a muchos políticos que en su momento, o senadores que fueron gobernantes, que amaban a las Fuerzas Armadas y nunca hablaban de militarización. Hoy que son oposición, pues lo hacen de igual manera. Pues, Están en el es que no es poder. lo mismo, Juan, ser borracho que cantinero, y a la inversa, ¿eh? Los que antes criticaban ahora avalan, los que antes avalaban ahora critican. Y ese es el punto importante. Lo hemos comentado aquí en este espacio que tan amablemente me brinda Manuel. En cuanto a la seguridad se politiza, se debilita. Sí. Y aquí no estamos viendo un problema de fondo. El problema de fondo no es la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Ojo, no en el Ejército, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Administrativamente depende de una Secretaría de Estado. Pero no se está viendo el problema de fondo. Guardias nacionales son arriba de 100,000 elementos. Para una fuerza pública armada, como son policías municipales y policías estatales, que hablamos de más de 700,000 elementos. Es decir, no podemos entender la seguridad pública solamente en manos de la Guardia Nacional. Al contrario, la Guardia Nacional, como lo fue en su momento la Policía Federal, es un apoyo de seguridad o una respuesta a la seguridad federal. Pero ¿qué pasa en municipios? ¿Qué pasa en los estados donde no tienes rutas profesionales de largo plazo? Te doy un dato, Manuel: 2 de cada 3 policías en este país no ascienden. No tienen una ruta profesional clara, no son bien pagados, no tienen doctrina. No me refiero en general, pero en la gran mayoría de las policías. Entonces, pretender llevar este tema de la Guardia, seguir llevándolo a un tema de politización, de militarización. A ver, Manuel, seamos objetivos. Una militarización está muy lejos de darse en este país, ¿sí? Porque eso intervendría que todos los ciudadanos tendríamos que entrar en una disciplina militar. Y eso no ha pasado. No, al contrario, entramos en la disciplina criminal que impone toques de queda, que dice si los niños van a la escuela o no, que si abres la tortillería o no, o que si te van a robar el transporte público para bloquearte calles.
Por eso creo que ¿No ves demasiado empoderados a los militares, Juan, a las Fuerzas Armadas, realizando obras, labores de seguridad pública, digamos, en terrenos que uno pensaría no están bajo ese paraguas? Ya lo están y lo están desde hace un buen rato, pero ¿no los ves demasiado empoderados? ¿No vamos en esa ruta? Porque se habla mucho precisamente de ese término que utilizaste, la militarización. ¿No nos ves hacia allá? Fíjate que no, y hay una razón, Manuel, desde hace 30 años, y no exagero, Uh-huh. los militares están en la calle ayudando a las cuestiones o coadyuvando a cuestiones de seguridad pública, de que conocen ya las calles, de que conocen la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas en México conocen lo que sucede en las calles, sí lo conocen. Aquí no se trata de entonces tener al soldado que mata, que eso es lo que siempre se expone. Uh-huh. No, aquí se trata de tener profesionales de seguridad pública, como los está creando el Ejército en el Colegio Militar. Ya salió la primera antigüedad de licenciados en seguridad pública, egresada del Colegio Militar. O sea, vas a tener mandos profesionales que no entraron ahí pues para ver si va a durar un trienio el municipio o 6 años un estado o la federación. El ejercicio de cambiar cada sexenio, Manuel, desde Donet Cedillo hasta López Obrador, a una respuesta federal como lo fue Policía Federal que devino en Guardia Nacional, ese es el principal error, porque entonces lo politizan. Esta instancia donde entra la Guardia Nacional, pues debe de convertirla en una Fuerza Armada permanente de seguridad, que coordinada con policías, con fiscalías, puedan enfrentar este terrible problema, pero insisto mucho, no está en manos de la Guardia solamente solucionarlo, de tal suerte que el poder que puedan tener los militares en ello, pues no lo veo, más bien lo que veo es una responsabilidad legal que a partir de que ya salga en el diario oficial esta anexión, pues la van a tener, Manuel, recordando que un Guardia Nacional va a tenerse que atener también a las leyes militares. Por ahí se polemizó mucho el tema de que el foro de guerra, el foro de guerra no existe y no va a existir para esa parte de la Guardia. Lo que va a existir es que se tienen que atener, como lo hacen en muchos países, los carabineros italianos, los gendarmes franceses, la Guardia Civil española, la Policía Nacional colombiana. Tenemos muchos ejemplos de cómo esa tutela militar con una respuesta de seguridad pública federal o de seguridad interior funciona. Y no necesariamente, y esto lo digo con todo el conocimiento, Manuel, en ninguno de esos casos los militares han llegado a rebasar ese poder legal que tienen. Recordemos que lo tienen. Sin embargo, aquí pues se quiere politizar, se quiere llevar a un terreno ideológico de militarización, y valdría la pena reconceptualizarlo porque, y esto lo digo fuerte y claro, Manuel, porque nadie propone otra solución. Es decir, si existieran soluciones... Sí, o porque de plano ya se claudicó, de plano muchas autoridades, gobiernos estatales, municipales, ni se diga el propio gobierno federal, ya tiró la toalla, ya claudicó, ya no está interesado en conformar un cuerpo de seguridad civil. ¿Por qué? Pues porque está el ejército, los militares con mucha mayor disciplina y se podrá pensar también con mucha mayor eficacia a la mano y que mejor se encarguen ellos. Desde el presidente Calderón no ha habido un gobernador, evidentemente presidente, alcaldes, senadores, diputados, y lo voy a decir una expresión coloquial, que le pateen el bote o que le pateen la responsabilidad a los militares. Bueno, pues obviamente este proyecto, que es del presidente López Obrador, se debe de aprovechar, ojo, no usar, aprovechar para poder generar una fortaleza de respuesta a la seguridad pública federal. Insisto, los militares, a partir de que sea publicado en el diario oficial, tienen una responsabilidad legal. Los guardias nacionales van a tener certidumbre jurídica, que esto es muy importante, porque también como ciudadanos eso nos va a dar a nosotros una certidumbre. Pues sí, veremos, vamos a ver si algo pasa, si algo cambia y sobre todo si cambia, modifica para bien la violencia, la inseguridad que se vive en nuestro país, que esa nos consume. Va a terminar el sexenio con 200,000 asesinatos, más de 100,000 desaparecidos. Ha fracasado la estrategia en ese sentido, la estrategia de combate a la inseguridad. Un abrazo grande, gracias, Juan.